yo al hablar en clase dije que eso es un signo, ¿verdad? Para hacer operaciones. Luego dice CB, o sea, CB Ya, quiere decir justamente no el componente de la base. En este caso, si la base es volumen, es 20. Si la base es costo unitario, es 54.24. Si la base es el costo de mercadería, es 1084.75. ya, profesor. ¿Quién es la otra persona que quería hacer su consulta? No, profesor. Ya, Ya. ninguno. Ok. ¿Me escucha? A ver, Profesor, entrecortado. A ver, trate de. A ver, nuevamente. Hola. ¿me escucha ahí, profesor? No lo escucho bien. En todo caso, escriba al chat. Profesor, buenos días. Profesor, buenos días. Sí, Disculpe, mientras mi compañera va escribiendo, ¿yo le puedo hacer una consulta? claro. A ver, Acuña. Ya, ok. Mire, justo como está tocando el tema del prorrateo, Ya. entonces, este es un caso más particular y personal. Por ejemplo, las empresas de catálogos que venden calzado. Ya le voy a poner este ejemplo. Ellos manejan una lista de precios, donde en esta lista de precios dicen, ¿no? Precio sugerido para el público y precio promotor, o sea, a las promotoras que compran por mayor, ¿cuánto le cuesta? Ahora, Ya. cuando le llega, como mi mamá se dedica a este rubro, cuando le llega la boleta a ella, le hacen el Ya. prorrateo, ¿no? O sea, del precio que le cuesta a la promotora, su IGB, algo así, lo manejan con el IGB porque eso tienen que presentar a la SUNAT. Entonces, cuando le llega ahí a la boleta y yo veo, ¿no? Registrado el IGB y le pregunto, mamá, ¿por qué está registrado? ¿Por qué pagas, no? Y ella me dice, no, es que es el prorrateo en sí, el precio que normalmente la empresa pone en la lista de precio es ¿no? Y para que presente la SUNAT lo tiene que hacer de esa manera, ¿no? Ellos ya manejan. Pero yo le digo, no, o sea, ya está bien, la empresa hace envíos a nivel nacional a diferentes ciudades y está bien, ¿no? Ya que lo manejen de esa manera, para que no les afecten a las personas, ¿no? Porque si no, cuando lo registran el IGB, como que van a decir, me están cobrando más y esas cositas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento pasa o sucede el beneficio de la ley de la Amazonía, ¿no? Obviamente la boleta está a nombre de ella, más no al nombre de la empresa, o si esa ley tan solo beneficia a empresas o también incluye a personas naturales con negocios o personas jurídicas. Bien. No sé si me logro entender. Sí. Veamos. En realidad, la ley de la Amazonía te va a beneficiar naturalmente. En este caso, la idea, inclusive la intención de la norma cuando se dio, ha sido que naturalmente se beneficie al consumidor final. No, no, nunca el beneficio ha sido hacia los comerciantes, para nada, no, sino es al consumidor final. Y yo expliqué, me parece en una clase, de que inclusive yo creo que en una clase anterior les he demostrado que si bien es cierto las empresas pagan IGB, pero solo el hecho de pagar, pero más no es que finalmente de ellos, o sea, va a salir un sol por IGB como consecuencia de su aporte para el Estado. No, simplemente los consumidores finales son los que pagan el IGB, más no exactamente el comerciante. Ya entonces, si es que realmente no es una, hablemos como carga, si para el comerciante no es una carga, si no es para el consumidor final, entonces el beneficio del IGB
solo le beneficia al consumidor final, mas no al comerciante. Que el comerciante, como no se pide comprobante de pago, ¿no? Entonces se queden con lo que tú pagas, ya es otra cosa. Pero es que la norma no está para beneficiar al comerciante. ¿Por qué? Porque el IGB no paga el comerciante. Entonces, si el comerciante final, o sea, para el comerciante, no voy a hablar del término pagar porque a veces confunde el término pagar. Yo ya les había hecho un ejemplo, esto de pagar. Ya les había dicho lo siguiente, por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes van a ventanilla de la UNAS o van al banco y pagan su matrícula, en realidad, claro, ustedes han hecho el acto de pagar, la acción de pagar, pero en realidad no ha sido una carga para ustedes. La carga ha sido de sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres sencillamente han pagado esa matrícula. No la acción de pagar, porque la acción de pagar lo hiciste tú como hijo. O sea, tú te has ido al banco, has entrado al sistema y pagaste ahí. Pero en realidad, ¿quién pagó? O sea, no, en realidad, ¿de dónde salió el dinero? Ha sido de tu padre. Entonces, esa acción de dónde sale el dinero le voy a llamar el cargo. Ya, o sea, vamos a cargar, o sea, es un cargo para tu padre, es una carga para tu padre, más no tuyo. Ya, entonces voy a trabajar mejor con esa palabra, ¿no? La matrícula es una carga para tu padre. Entonces, el IGB es una carga para el consumidor final, no para el comerciante. ¿Ya? Entonces, si es que va a haber exoneración del IGB, ¿quién debe ser el beneficiado? Naturalmente, los consumidores y no exactamente el comerciante. Que si ellos se benefician en forma irregular, bueno, es culpa de nosotros, ¿verdad? Porque no pedimos comprobante para hacer que ellos devuelvan el IGB que nos cobran a nosotros, ¿no? Entonces, ese ya es problema de cultura tributaria, ¿no? De conciencia tributaria. Sí, ya Profesor, depende de cada uno de nosotros. Sí. disculpa que le corte. Claro, ella paga el IGB, pero obviamente a los clientes no les cobra. Ahí es donde viene el duro. ¿O por qué la empresa? ¿Está correcto que la empresa nos cobre a nosotros el IGB o no está correcto? Porque al final No, lo pero paga, pero al cliente nosotros no le cobramos IGB. ¿cómo que ese crees que no le cobras? Sí le cobras. Y te voy a... Yo hice un ejemplo y vamos a hacer nuevamente el mismo ejemplo en pantalla que están mirando ahí en estos instantes. Ya, voy a suponer de lo que tú dices, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Se me ocurre un zapato X, ya un zapato X que vayas a pagar, ya sea, vamos a suponer que tú compras, ya vamos a hacer que tú compras, ya tú compras, ya, claro que a veces ya cuando está en forma conjunta no se le ve valor de venta, ¿sí? Le va a poner 100 soles para que sea mucho más fácil, IGB, ya, 18, y finalmente precio de venta, ¿no? 118. ¿Ya? Entonces, eso ha sido la compra. Ya, esa ha sido la compra. Vamos a poner acá, vamos a centrarlo. Entonces, eso ha sido el momento que tú has comprado. Correcto, tú has comprado y has pagado 118. Ya 118 has comprado. Entonces tú, a la empresa que le has comprado, prácticamente tú has pagado 118 soles. Ya 118 soles. Entonces, la empresa te establece y te dice, ¿no es cierto? Y te dice que tú le vas a vender, o sea, es decir, va a haber una venta. Ya va a haber una venta. Él te dice que el precio de catálogo, no sé qué, vale 200 soles. Ya, 200 soles. Entonces implica que tú le tienes que vender a 200 soles. Ya, 200 soles. Entonces, yo lo que tengo que hacer es lo siguiente.
yo tengo que deducir prácticamente el valor de venta, que es esa cantidad entre 1.18, y luego tengo que establecer, bueno, para saber el IGB, ¿no? Por 0.18. Listo. Entonces, esa diferencia, por ejemplo, nosotros estás viendo en pantalla que tú cuando has comprado a 118 has pagado 18% de IGB. Y tú cuando me vendes a mí, que yo soy el consumidor final, me vendes el zapato, me vendes a 200 soles. Yo en esos 200 soles te estoy pagando ¿qué cosa? Te estoy pagando el IGB, te estoy pagando el costo de 100 soles que te ha costado, encima te estoy pagando tu ganancia. ¿Te das cuenta? Yo te estoy pagando esa cantidad. Entonces, si yo resto 30 soles de IGB que te estoy pagando, ¿correcto? Y le descuentas tú el 18 que ya pagaste, todavía le debes al Estado 12 soles punto 50. Pero ese 12 soles punto 50, al final, ¿quién ha terminado pagando? ¿Ha sido carga tuya? No, ha sido carga mía, que yo compré el zapato. Lo único que tú ha sido una intermediaria nada más para cobrarme los impuestos y pagarle al Estado. Pero tú no has pagado ni un sol, tú pagaste 18 soles, pero al venderme a 200 soles te cobraste ese 18 soles. Porque solo la diferencia de 12 soles lo devuelves al Estado. Y lo tienes que devolver. Si a mí me has cobrado 30 de IGB, porque en los 200 soles están los 30 soles de IGB. Ya, o sea, en los 200 soles, tú cuando yo te doy los 200 soles a ti, ¿qué cosa te estoy pagando? Te estoy pagando de IGB 30. Ya, 30. Entonces, te estoy pagando de IGB 30, te estoy pagando 100 soles que te costó el zapato, encima te estoy pagando, en este caso, 69. Pagas solo 12 al Estado. Claro, tienes que pagar 12 porque 18 ya adelantaste. Pero ¿quién te dio los 30 soles? Obviamente que yo te di los 30 soles. Entonces, ¿tú pagas impuestos? No, tú no pagas nada. Yo soy el que pago. O sea, el que consume al final es el que termina pagando. Entonces, ¿tú tienes que pagar tu impuesto a la renta? Claro que sí. O sea, el Estado te dice, ¿qué es una renta? Una renta es un ingreso. Ya, una renta es un ingreso. Y tenemos que pagar renta de tercera categoría. Ya, entonces, es el 29.5%. Andrés Estrés o destino no. Hola. 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 Sí, profesor, le escuchamos. No, porque yo escuchaba una interferencia, no sé, pensé que era el mío. Entonces te decía, naturalmente del ejemplo que te acabo de dar del zapato. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es tu valor de venta? 169. ¿Cuánto estoy ganando? 69 soles. Entonces tú, claro, tienes que pagar de esos 69 soles, que es tu ganancia, que ese es tu ingreso, esa es una renta de tercera categoría. De esa renta tienes que pagar impuestos. Obviamente, eso sí paga el comerciante, de su ganancia, pero no del IGB. Porque el IGB te la pagué yo te he dado 30 soles. ¿Por qué te quieres quedar con mis 30 soles? Yo te di 30 soles. Entonces el Aparte de los... afectado acá ¿Ah? es el cliente, el afectado entonces acá es el cliente final. Obvio, es que el IGB es la carga para el cliente. Pero si estamos acá en Amazonía no deberían de pagar, entonces Lima no nos debería de cobrar también con IGB, ¿cierto? La ley dice, ahora aquí viene el problema de la ley. La ley dice lo siguiente, la 27037 dice lo siguiente, pues tienen que leer ustedes también, ya, para que entiendan mejor. ¿Qué dice la ley? Dice,
El beneficio son para las operaciones que se ejecuten dentro de la Amazonía. Son para la región amazónica, no para el resto que sí están grabadas. O sea, es decir, igual que de repente tú eres beneficiaria, por ejemplo, vamos a suponer, del comedor. El comedor no es para todos, solamente para ciertas personas, por eso se llama exoneración. Igualito acá, están exonerados solo los selváticos para lo que produzcan y consuman en la selva, mas no cuando consumen de afuera, no, lo que consumen y producen en la misma selva. Eso es el beneficio. ¿Ya? Ese es el beneficio, así dice. O sea, es decir, no se paga impuestos del IGB solo si la empresa que a ti te vende esos zapatos, esa fábrica estuviera en Tingo María, entonces no se pagaría IGB. Pero como está en Lima, entonces sí él tiene que cobrar el IGB porque él está en Lima, no está en la selva. Ahora, también hay uno que tú puedes bajar tu costo siempre y cuando, no recuerdo ahorita, no soy tributarista, conozco algo, pero no tanto, ya es lo siguiente, que cuando tú estás en la selva y luego, ¿no es cierto?, quieres tener esos beneficios, tienes que cumplir una serie de requisitos. ¿Para qué? Para que Lima te devuelva ese IGB. Se llama reintegro tributario. Pero tienes que cumplir con una serie de requisitos, no sé, son 10 o 12 requisitos. Y si no cumples, no puedes pedirlas. Porque yo sepa, de las empresas de Tingo María generalmente no piden ese reintegro tributario. Los de Pucallpa sí. Entonces o sea, si tú quieres que te devuelvan el IGB, te lo pueden devolver. Claro que te lo pueden devolver. ¿Ya? Pero tienes que cumplir varios requisitos. Uno de ellos estar formalizado, obviamente, que el producto que haya venido dando nombre con su guía de remisión. Creo que otro es de que, que está sujeto a que te hagan una auditoría. O sea, hay varios requisitos para que te devuelvan ese IGB. Eso se llama reintegro tributario. ¿Ok? Bien, pero nosotros ahorita no, o sea, vamos a trabajar, ¿no es cierto? Generalmente estoy trabajando con ambos, ¿no? O sea, primero también, o sea, la situación es como si estuviéramos en Lima, ¿no? O sea, donde que yo tengo que pagar el IGB. O sea, no pagar, o sea, no es mi carga, pero sí tengo que hacer la función. La empresa tiene que hacer esa función de pago del IGB, ¿no? Sí, necesariamente. Ok. Bueno, creo que ya está claro con relación a lo que tiene que ver el IGB o lo que nos habla nuestras normas. Profesor, disculpe. Sí. Para informarle que la alumna Sánchez Falcón no pudo conectarse debido a su internet. Sí, le podría considerar. Sánchez Falcón. Sí, Sánchez Falcón, Angie. A ver, vamos a poner acá. Sánchez. Ok. A ver, profesor, ¿en qué casos específicamente se hará un prorrateo? Muy bien, la respuesta es simple. Cada vez que tenga más de 2 o 3 productos que voy a transportar. En ese caso es que se va a prorratear. Es que ya les he dicho que el término prorrateo significa distribuir, ¿no? Dicho, en este caso, cuando es de flete, dicho flete
entre todas las mercaderías, ¿no? Todas las mercaderías que se ha transportado con esa cantidad de costo de flete. A ver, tomo otro ejemplo más simple. Imagínense que voy contigo, ¿no es cierto?, a un restaurante, ¿correcto? Y bueno, en este caso de repente cada uno paga su plato, ¿no? Pero bueno, prácticamente eso también es un prorrateo, ¿no? Entonces nos vamos, por ejemplo, a un restaurante, tú y yo, ¿no? Pedimos unas comidas, vinos, etcétera, y al final viene la factura, ¿no es cierto? O viene el comprobante y sale 80 soles. Entonces vamos a hacer un prorrateo, ¿no? Entonces diríamos cuánto le toca a cada uno. Un criterio podría ser de repente, en el caso del vino, quién tomó más vasos, ¿no? O quién comió más. O la otra forma, otro criterio sería, no, pues sabe que en caso de la comida, tú qué comiste, ya, eso costó tanto, tú qué comiste, eso fue tanto, ya, pero la gaseosa lo tomamos uno solo, muy bien, la mitad, mitad, ese es un criterio. Pero otro puede decir, no, yo he tomado la tercera parte, usted ha tomado, ¿cómo se llama? Las, eh, las dos terceras partes, entonces por lo tanto usted paga más, allá yo pago más. Entonces son criterios. Prorrateo es eso, repartir los costos. ¿Ya? ¿Quedó claro Vargas Tineo? Bien. Sí, profesor. Ok. Muy bien, entonces, y así sucesivamente, pues vamos a tener, ¿no es cierto?, compras, ventas, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, naturalmente, aquí yo, por ejemplo, en el momento de hacer mi libro diario, ¿sí? He tenido una compra, he tenido 20 a la 61, he tenido un flete, 20 a la 61 también, porque es un gasto vinculado con la compra. La 20 en realidad es el Cardex, ¿ya? La 20 es el Cardex. Entonces, naturalmente, desde el momento que yo tengo la 20, ya debo generar un Cardex valorado. Obviamente que por cada uno de los productos. En este caso, por ejemplo, la 201111 es un Cardex. La 201112 es otro Cardex. Y así sucesivamente cuantos códigos tuvieses, ¿verdad? Si tienes de repente 2011 13, 2011 14, por cada uno de estas divisionarias, diríamos así, o subdivisionarias, tendría que haber un Cardex, ¿ya? Entonces habría un Cardex. Entonces, naturalmente, ya los formatos que uno da, ¿no? Entonces, eh, bueno, cada uno establece un determinado formato, ¿no? Entonces, yo igual los entiendo a cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, un Cardex, naturalmente, una primera situación que debe tener justamente es la fecha, porque para saber cuándo va ocurriendo esto. Luego tendrá que tener una entrada, ¿sí? ¿Sí? Una entrada. Ya tendrá que tener una salida y obviamente un saldo, ¿no? Bueno, pues puedo poner antes, si quieren le pueden poner antes el costo unitario o en cada uno de ellos un costo unitario, depende cómo ustedes trabajen. Primero, mejor yo lo voy a poner acá que sea mi costo unitario. Ya mi costo unitario. Mi costo unitario. Entonces, acá vamos a poner el saldo. Muy bien, entonces en cuanto a entradas, yo debo tener dos tipos de control, tanto en magnitud, o sea, en unidades, puede ser kilogramos, puede ser litros, depende que yo o sea, con la magnitud que yo esté trabajando. Luego importes, unidades, importes, o sea, ya llevarla a términos monetarios.
Naturalmente esto mismo, ¿verdad? Va a ser para los casos siguientes. Ok. Entonces, bueno, había que darle simplemente formatos a esto, ¿no? Rápidamente. Ok, más o menos ya tuviera un formato. Como le digo, hay formatos que tienen en la entrada también tienen costo unitario, en la salida también costo unitario, ¿no? Entonces, lo manejan de esa forma. Bueno, son esquemas, pero ya eso depende de cada uno de nosotros. Ok. Entonces, en nuestro caso, ¿verdad? Tenemos dos productos. Sí, tenemos producto X, tenemos producto Y. Entonces, tenemos el producto X. Sí, entonces yo tendría que nuevamente copiar esto, ¿verdad? Simplemente poner acá ya y el producto Y. Este producto Y. Entonces me voy a lo que más o menos estábamos avanzando. Entonces tenemos, por ejemplo, una 20 al inicio, y era el producto X, ¿no? Entonces teníamos, a ver, 200 unidades a 50, ¿no? 200 unidades a 50. Entonces implica, esto es un inventario inicial. Entonces cuando es un inventario inicial, simplemente eh, lo que voy a poner son 200 unidades, ¿sí? 200 unidades, porque está partiendo con ese saldo. Y luego tengo que hacer un determinado importe. Entonces hago la multiplicación, 200 por 50 por 200, ¿verdad? Serían 10.000. Y lo que realmente se está viendo en el asiento contable, ahí están los 10.000 soles, ¿sí? Ahí están los 10.000 soles. Ok, entonces luego sigo registrando. Tenía yo una compra. Por eso es lo importante que yo por eso pido los últimos niveles para poder saber rápidamente, ¿verdad? Que coincida con el Cardex. Entonces, otra X que yo tengo es en el momento en que yo compro, porque no hay más otras X. Entonces, por lo tanto, ya la fecha ha sido, cuando ha ocurrido esto de acá, con fecha 25 se ha comprado, creo que ese mismo día ha sido. Bueno, teníamos un inventario inicial el 25 8 del 2020. Ya, entonces igual es esa misma fecha se compró, ¿no? Se compró dos productos. Ya se compró dos productos. Creo que hay que reducir un poco esto para que se pueda ver lo demás. A ver, lo reducimos. Muy bien. Entonces tenemos acá que se ha comprado 20 unidades. Se va a ingresar 20 unidades a un costo de 54.23. Pero cuando a veces se redondea se tiene un problema, pero en realidad el costo para que coincida naturalmente con eh, mi diario, ¿no? Si lo has hecho primero acá, desde el CARDES le llevan al diario, que esa sería la mejor opción, ¿no? Pero como yo lo he hecho manejado en función a eso, entonces yo voy a sacar el importe, le voy a jalar exactamente de lo que está en el diario. ¿Ya? De igual manera, en el otro caso es 300 y simplemente jalo del Y. Listo, ¿no?
Bueno, me ha faltado poner acá el detalle. No, mira, me falta una columna de detalle. Ya, me falta una columna de detalle. A ver, vamos a ver si es que puedo manejar esto. A ver. Voy a insertar una celda hacia la derecha. Ya, no hay problema acá. Y igual acá vamos a hacer. Bien. Entonces, como podemos ver, el Cardex simplemente es un control de todas las unidades que ingresan y todas las unidades
que salen. Naturalmente, hasta ahí, por ejemplo, no entra a tallar el método de evaluación. Es decir, cuando uno compra, no se tiene que ver el método de evaluación, porque tenemos que usar el método, no el método, sino tenemos que tomar en cuenta el principio, un principio que se llama evaluación al costo. Entonces, las mercaderías deben ingresar o deben registrarse de acuerdo al costo. O sea, tal como te costó, simplemente a esa cantidad tenemos que registrarlo. Por lo tanto, simplemente, ¿verdad? Es copiar lo que encontramos en una facturación. ¿Dónde vamos a tener en cuenta, digamos, ya los importes o los costos unitarios que vayan a salir dependiendo el método? Mientras no ocurra eso, simplemente llámese PEPS, llámese WEBS, llámese lo que se llame, simplemente es igual. Ahí no hay variantes, ahí no existe variantes. La variantes está en los métodos de evaluación. Antes de ello no, es decir, para las compras ya y para exactamente las devoluciones hacia los proveedores, ahí no existe variantes. Prácticamente tal como ingresaron, igualito se tiene que registrar. El problema, no es problema, sino que dónde va a cambiar los montos entre un método u otro, va a ser cuando yo las utilice, es decir, cuando yo sea ya las salidas relacionadas a ventas, ¿no? En ese caso nada más. Pero mientras tanto, en las compras no se va a visualizar en nada, ¿no? El método de evaluación, solamente al momento de venderse. Ahí no, o cuando nos devuelven esa venta, entonces ahí en ese caso sí, pero si no, sencillamente no se va a visualizar el método de evaluación para nada. ¿Ya? Entonces, por eso es eh, otra situación es de que también entre un método u otro va a ser igual cuando no existe fluctuación de costos, es decir, vale igual. Entonces, si vale igual, no hay ningún problema. Entonces, o sea, nunca sube, nunca baja. Entonces, simplemente cualquier método sigue siendo lo mismo. Muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá simplemente, bueno, habría que sumar, ¿no? O sea, habría que sumar las cantidades que van saliendo. Muy bien. Entonces acá podemos ver lo siguiente. Ya, entonces siempre se tiene que ver lo siguiente: las entradas, las salidas, el costo, los saldos. Los saldos implica, por favor, quiero explicar esto porque cuando ustedes hagan su CARDES, quiero que toda esa información realmente esté registrada.
¿Qué significa la palabra saldo? Lo que sobra a una determinada fecha. ¿Ya? Por ejemplo, el día 25, bueno, acá tiene el mismo día todos, pero bueno, en todo caso, en la primera fila, antes que yo haga alguna compra, mi saldo ha sido 200 en unidades y 10,000 en importe. ¿Cuánto es mi saldo cuando hago una compra ya? Ya no es 200. O sea, en la segunda fila podemos notar que ya mi saldo es 220. Y obviamente que también el monto en importes aumenta 11,084. Imagínense que si fuera otra fecha, la tercera fila. ¿Va a variar mi saldo? No. ¿Por qué? Porque el flete no hace que aumenten las unidades, solo hace que aumente el importe. No, el flete es algo intangible, o sea, no estás comprando más productos, sino simplemente estás pagando algo adicional, eleva el costo. Entonces, por eso es que el saldo en la tercera fila sigue siendo 220. Obviamente, pero sí ha cambiado de 1084 a 1090. Igualito en el del Y. Tenemos 300, ¿no? 300 unidades en un saldo inicial, 12,711 en importes. Solo se pagó flete, entonces no ha cambiado. Solo ha cambiado el monto de 12,711 a 12,774. Muy bien. Entonces, cuando yo tenga que vender, ¿cierto? Yo tenga que vender, entonces yo tengo que manejar mi Cardex. Hay dos situaciones, ¿no? O sea, una es de que quiero saber cuál es el costo de la salida en el Cardex y luego ver cuánto voy a ganar. Entonces, eso implica que mi ejercicio va a ser del siguiente modo. Primero tengo que saber el costo y a ello le agrego justamente una cierta cantidad, ¿no? Una cierta cantidad. En este caso, el porcentaje que se quiera ganar. Otro es que simplemente yo ya te doy a un precio de venta. Entonces ahí no te estoy dando porcentaje de ganancia, ya está dentro de ella. Ahora, si yo quiero saber el porcentaje, sí lo puedo saber si es que quisiera, ¿no? Entonces ya es cuestión, porque algunos, me he dado cuenta que algunos se memorizan y dice, profesor, usted no ha dado los porcentajes. No hay necesidad que yo dé porcentajes. Yo te puedo dar porcentaje cuando no te he dado exactamente cuál va a ser la 12. Entonces tú te doy un porcentaje, sacas el margen y todo y estableces tu 12. O sea, tu cuenta por cobrar. Pero si yo ya te doy la 12, no implica saber el margen. Es igualito lo que ocurre en los que venden, ¿qué te digo? Por ejemplo, EBL, UNIC y todo lo demás. Nunca te dicen cuánto te ganan. Solamente, entre comillas, te dicen oferta. Mira, el precio es esto, ha bajado el 10%, 20%. Pero en realidad nunca tocaron su costo. Nunca vas a saber su costo, porque el costo está en el Cardex. Se sobreentiende que es confidencial, ¿no? O sea, ese es bajos del 30, 40%, ese es marketing. Nunca van en contra de su costo, porque si irían en contra de sus costos, pues simplemente perderían, ¿no? Entonces, por lo tanto, prácticamente irían a la quiebra. Entonces, nunca vas a saber tú cuánto te ganan, salvo que tú compres al por mayor y ahí sí vas a saber cuánto realmente te está ganando, ¿no? Pero si no, no sabes cuánto te ganan. Simplemente te dice, mira, este perfume vale 150 soles, ¿no? Entonces uno dirá, pues allá, entonces su costo debe ser 120, no se sabe. Yo diría que me atrevería a decir de que exactamente en cuestión a de estos negocios piramidales, que es Ebel, no sé, Oriflame, no sé cómo se llaman, pero bueno, todos ellos son negocios piramidales, donde que la ganancia es altísima, no es barato, es recontra caro. ¿Por qué creen ustedes de dónde salen los premios de carros que les dan a los directores, no sé, o a los que tienen ciertos rangos?
les regalan set de perfume o de cosméticos. No, señores, como dice, del mismo cuero sale la correa, ¿no? Entonces, todo tiene que ser en función, obviamente, de las ganancias, sale la publicidad, sale pago de alquiler, salen las promociones, salen los regalos de viajes al extranjero, todo es de la ganancia, no es del costo. Así que métanse bien a la cabeza, ¿no? Sé que todo sale de las ganancias. Es una empresa que no gana, no se puede dar el gusto de poder regalar, tener tremendas publicidades en televisión, etcétera, etcétera. No se puede. Ya, imagínate que hago un producto y solamente gano el 5%, de repente solo sirva, y dependiendo la cantidad, el volumen que yo venda. Claro, si vendo mucho, si vendo bastante, ¿verdad? Entonces obviamente voy a tener mayor cantidad de utilidad. Pero si no lo hago, pues no voy a tener mucha utilidad, ¿no? Entonces ahí está el negocio, ¿no? Dos cosas que yo puedo tener ganancias es vendiendo con una utilidad, un porcentaje de utilidad bastante alto, o tener menos utilidad, pero vendiendo pues cantidades abismales, ¿no? O sea, es decir, mucho volumen. Entonces, cuando yo venda mucho, entonces obviamente que voy a tener buenas utilidades, ¿no? Así sea poco la ganancia, pero en la cantidad que yo venda, ahí está el negocio. Entonces, siempre se tiene que entender que si una empresa hace demasiada publicidad, no es, o sea, y decir, y encima no ha quebrado, pues sencillamente pues es porque está ganando demasiado, ¿no? Porque si no, ¿de dónde todo, por ejemplo, pago de impuestos, pago de personal, pago de alquiler de local, pago, qué sé yo, de regalos, de promociones, marketing, todo lo demás, todo sale de la utilidad. Entonces, una empresa que realmente no puede pagar todo ello es porque simplemente no está ganando mucho. De repente vende su producto, pero no gana tanto como para poder exactamente poder manejar, digamos, todos esos gastos, ¿no? Simplemente al no poder tendría que quebrar y luego cerrar, ¿no? Muy bien, entonces para eso es importante conocer los costos. Muy bien, entonces ahora, en cuanto a costos, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar dos métodos de evaluación. Llámese PEPS y llámese promedio, ¿ya? Porque esos están aceptados tributariamente. El WEPS no está aceptado tributariamente. Que se le pudo haber aprendido como cultura general está bien, ¿ya? Entonces, eso hay que tener muy en claro. Yo solo voy a utilizar o bien PEPS o bien promedio. ¿Ya? El PEPS es el primer costo en ingresar, es el primer costo en salir. O sea, es decir, el primer costo de cierta cantidad de unidades. No exactamente de esas unidades, sino los costos en sí. ¿Por qué les digo esto? Porque imagínense, alguien me decía, no, pero esa mercadería ya salió. No el método no trata tanto de eso, aunque los autores muchas veces tratan de confundir eso, pero yo no lo entiendo así, porque finalmente si fuera de ese producto, entonces mejor que se llame el método de identificación específica. Le estás identificando cuál producto es. Si no, se trata de la cantidad que ingresó sin importar cuál de los productos sean. No, imagínate que si ingresa pues 30 televisores, ¿no? Y digamos, y salen 20 televisores, entonces sin importar, digamos, de los 30 televisores que ha ingresado, 10, cada uno con distinto precio. Entonces cuando yo voy a darle salida, voy a dar salida de 10 que ingresó a un costo dado, pero en sí es el costo más no el televisor, porque yo de dónde sé cuál serie es, que esto, porque todos son igualitos, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, no se trata mucho del producto en sí, sino de la cantidad y el costo que ingresaron. Si 10 ingresaron a ese costo, 10 salen a ese costo, sin importar
de qué televisor sea en sí. O sea, decir, porque toditos son parecidos, ¿no es cierto? Entonces yo no estuviera diciendo, no, un ratito vamos a sacar la serie tal, la serie tal, la serie tal, la serie tal. Si fuera así, entonces ya no se llama método de PEPS, sino se llama método de identificación específica, porque ya le estoy diciendo, va a salir va a salir el otro con tal serie, tal serie, tal serie, tal serie. Entonces, por lo tanto, ya no necesito el PEPS. Mejor utilizo identificación y estoy identificando específicamente ese producto. ¿Ya? Entonces, sino que el PEPS es cuántos de ese producto ingresaron a ese costo y ese costo debe salir de esa misma cantidad, sin importar cuáles sean esos productos. Igualito sucede un caso muy práctico que hago yo, por ejemplo, imagínense que yo venda leche fresca. Entonces, tengo un tarro, un envase, por ejemplo, de 20 litros. Entonces, vamos a suponer que en la mañana me he ido a la UNAS, he comprado leche para vender. Ya, entonces he comprado, por ejemplo, 10 litros. Me han vendido a un costo. 10 litros. Pero no lo he vendido todavía. Voy en la tarde, compro otros 10 litros. Pero ya no me venden al mismo costo, me venden un sol más. O 10 céntimos más. Entonces luego me voy a vender. Bueno, vendo. Entonces cuando yo tengo que determinar mi costo por el método PEPS, ¿cómo sé yo cuál de la leche ha entrado primero? No voy a poder, ¿verdad? Salvo que haga de repente tratamientos químicos para ver más o menos qué tiempo ha permanecido, qué sé yo, cuál ingresó primero, etcétera. Tal vez, ¿no? Pero si están mezclados los 20 litros de leche. ¿Cómo sé cuál de la leche ha entrado primero? ¿Cuál de los costos ha entrado primero? Sé que obviamente que ha tenido un sol menos, ese ha entrado primero en cuanto a costo, en cuanto a cantidad, pero saber exactamente dónde están esos 10 litros de leche como para sacar primero eso está bien difícil. No se puede. No es imposible, quizás químicamente sí, pero hasta ahí ya me cuesta mucho más hacer todo ese procedimiento. Entonces el método PEPS está en función cuánto entraron a ese costo y que salen a ese costo, sin importar cuáles sean esos productos. ¿No? Si me imagino, si yo tengo televisores, le decía, pues los 30 televisores, correcto, y todos tienen la misma pulgada, todos son obviamente la misma marca. Ya, entonces yo salvo pues que empiece a decir, ya, tales series han ingresado a estos costos, todas las series a estos costos, y van a salir a esos costos. Ah, no, pero ese ya se llama el método de identificación específica, ya no es el método PEPS. Entonces hay que tener claro esas situaciones, ¿ya? Muy bien. Entonces, yo voy a usar el método PEPS, ¿no? Y el promedio, ¿ya? Los dos voy a usar. Entonces, para la siguiente clase, ¿sí? Ustedes van a entregarme, van a hacer el asiento contable y van a registrar en el Cardex también. Ya sea, lo pueden hacer manual o lo hacen si quieren en Excel y luego me lo envían al WhatsApp. Ya como tenemos a las 8 y ya más o menos para yo poder revisar, no importa, lo mandan nomás, tienen plazo hasta las 8 para que de repente tienen clase después y me va a decir no he podido hacer por las clases, etcétera, etcétera. Entonces creo que ya su clase terminará a las 9, al menos desde ahí lo harán pues media hora, una hora, y esa hora también de repente usted durmiendo y ya mejor lo envían y luego lo seguimos visualizando porque ustedes ya han llevado el manejo de Cardex, tanto el PEPS como el promedio. Entonces les voy a dejar para recuerdo de ustedes, o sea, es decir, para que recuerden lo que hicieron, ¿verdad? El ciclo pasado. Y acá veremos, pues, si es que existe errores. Si es que no existe errores, entonces muy bien, ¿no? Te quiere decir que han hecho una buena base, es decir, no han pasado por gusto.
Pero y si no, simplemente, pues bueno, pues han sido muy habilidosos que de una u otra forma, prácticamente, profesor, pues ha sido buena gente y les ha pasado, ¿no? Muy bien, entonces, para el día de mañana, ya quiero que sencillamente quiero ver a través del método PEPS, ya a través del método PEPS, vamos a vender, ya vamos a hacer el asiento eh, asiento de venta, o sea, su provisión, su destino, nada más, su provisión y su destino. Entonces, el trabajo va a ser que vamos a vender ya el 90% del stock. ¿Ya? Se va a vender el 90% del stock, ganando un 20%. Ganando un 20%. Ese es el trabajo para mañana. O sea, van a llenar el Cardex y luego van a llenar el diario al último nivel. Ya, entonces, eso quiero que, o sea, antes de las 8 debe estar en mi WhatsApp personal. Ya, se vende el 90% del stock. ¿Ya? El 90% del stock. En cuanto al stock, no, o sea, vamos a redondear al entero. Si en caso sale, no sé, pues vamos a suponer 30.8 del producto X. Entonces le vamos a poner 30.8 es igual a 31. O sea, en cuanto a las magnitudes, vamos a redondear. En cuanto a importes, vamos a redondear al centésimo. ¿Ya? Al centésimo. Entonces, cuando digo el 90%, entonces ustedes del stock que tiene van a vender el 90%. ¿Ya? El 90% lo van a vender, ganando un 30%. Obviamente que tiene IGB. Estamos trabajando con IGB. Ese es el trabajo. Ya entonces tienen hasta las 7:59 del día de mañana para enviar a mi correo, ¿no es cierto? En este caso a mi WhatsApp, no al teléfono que estoy usando, 99-1800-621. Ya entonces ese trabajito les dejo para el día de mañana. Porque nos falta 3 minutos, significa que ya hemos simplemente, ¿verdad?, acabado la reunión del día de hoy y nos vemos el día de mañana y continuamos con esto del Carrex. Profesor, disculpe, ¿era el 90% del stock ganando un 30% o 20%? Ah, ya, perdón, un 20%, 20%. Muchas gracias. Sí, se vende el 90% del stock ganando un 20%. Estoy diciendo que también está afecto al IGB. Profesor, un favor. Sí. Buenos días. No sé si lo puede pasar el Excel al grupo de contabilidad. No, o sea, lo va a pasar tomando foto, ¿ya? Con fotos, no ya, profesor. No, foto lo va a pasar. Ya, profesor, gracias. Ya, ok.